noches, mis amados hermanos. Amén. Y nos regocijamos en el Señor, el cual por Él y para Él estamos aquí. Amén. Amén. Y en este tiempo de meditación, de enseñanza y de instrucción, vamos a estar buscando en Romanos capítulo 6, y todo el capítulo 6 nos habla de muertos al pecado y siervos de la justicia. Nos habla sobre ello, pero vamos a estar tomando como versículos para desarrollar, versículos bases o central del capítulo 6 de Romanos, versículos 12 al 14. Y el tema es, en este caso, 3 principios bíblicos para estar al margen del pecado. 3 principios bíblicos para estar al margen del pecado. Y dice así en el versículo 12 al 14 del capítulo 6 de Romanos, esta palabra que es vitamina, poder para nuestras vidas, alimento. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos ¿a quién? A Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como ¿qué? Instrumentos de justicia. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿De quién no se va a enseñorear el pecado? De usted y de mí. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia. Encontramos, mis amados hermanos, todo el capítulo 6 sobre cómo el apóstol Pablo ilustra de esa obra en la cual Jesús murió. Jesús murió. Y no voy a entrar en el tema sobre si siendo Jesús 100% Dios, pero también siendo 100% hombre, ¿cómo se dio esa muerte? ¿Sí? En la cual se ha debatido sobre este tema y se ha encontrado a la luz de la palabra explicaciones que llegan a satisfacer hasta el más incrédulo, incluso a los mal llamados ateos. Y encontramos acá que nos habla de cómo es que estábamos muertos como dice Efesios capítulo 2, estábamos muertos, sepultados, estábamos muertos, separados de Dios, a razón del pecado. Del pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Isaías dice que he aquí que la mano de Jehová no se ha acortado para salvar, dice Isaías 59. Ni su oído se ha agravado para oír, pero vuestro pecado, vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y vosotros. El pecado hace que haya un abismo de separación entre Dios y la humanidad. Santiago capítulo 4, versículo 4 lo ilustra como enemistad. Enemistad con Dios. Estamos enemistados con Dios. Y en esta ilustración nos advierte el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo a la iglesia en Roma. A la iglesia en Roma, a los creyentes, que si nosotros, habiendo estado muertos, ahí muertos, separados, a través de esa muerte de Jesús, también como Él fue resucitado, vamos a ser resucitados a una nueva vida. Amén. Ahora, esa nueva vida en la cual usted es hijo e hija de Dios, es transformado, en la cual ya usted no vive para usted,
ni vive para los demás, sino ¿para quién? Para Dios. Para Dios, para Él. Y en todo el pasaje encontramos también que nos ilustra con el bautismo. La palabra bautismo significa inmersión. Y en este caso el apóstol ilustra que cuando estamos ahí sumergidos, estamos en la condición de pecadores, sepultados ahí, sin ninguna oportunidad de hacer algo por nosotros mismos. Un muerto no puede hacer nada por él mismo. No siente, no habla, no se mueve, ya no reacciona. Es solamente ahí en la cual esa persona ya no puede valerse por ella misma. Ahí. Y dice que cuando esa persona emerge, está sumergida, ahora emerge, es la resurrección, ese cambio que no la puede hacer la ciencia, no lo puede hacer ningún medicamento, no lo puede hacer ningún cirujano, no lo puede hacer ningún poder fuera de aquel que levantó de entre los muertos a Cristo, el cual nos hace nueva creación, hijos e hijas. Y encontramos entonces, mis amados, que en la advertencia, en las muchas advertencias que encontramos en este capítulo, nos dice estos tres principios para mantenernos al margen. Ahora, ¿qué es el margen? ¿Qué es un margen? ¿Qué es un margen para ustedes? Un límite. Límite. Muy bien, un límite. Me acuerdo cuando estaba estudiando la primaria, nos tenían un lápiz rojo y un lápiz negro de carboncito. Y con el lápiz rojo, la profesora primeramente nos decía, traigan los cuadernos. Y nos ponían con la regla hacer el ¿qué? La margen. Con el rojo. Como profesor, yo utilizo el tablero empleando margen. Coloco las fechas en la cual desarrollo la clase, porque me permite, como bien lo decía la hermana Noemi, colocar límites. Ahora, eso es interesante, en la cual en estos tres principios le dice, oiga, usted como hijo e hija de Dios debe estar en el límite. Mire, en el límite. El límite, ¿qué quiere decir? Vea, quiere decir casi en el borde, porque usted me puede decir, no, yo ya estoy vacunado contra el pecado. Ya usted ahí está mintiendo y está pecando. La Biblia dice que no hay quien no peque, pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar, o lo que vamos a entender lo que dice la Escritura acá. Por eso encontramos estas tres advertencias para mantener el pecado al margen, pero también nosotros mantenernos al margen del pecado. Dice primeramente de manera rotunda. Rotunda quiere decir de manera firme, clara. No es si usted quiere, no es una opción, no es algo de optar, si puede ser hoy sí, no, dice no reine. El primero es no reine, ¿qué? En pecado. En un hijo o en una hija de Dios no puede haber un reinado del pecado en su vida. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna persona, hijo o hija, debe tener pecados no confesados. No puede llevar una vida con pecados guardados o que esté todavía recreándose, jugando con ese pecado. No puede consentir el pecado. Reinar quiere decir gobierno. Y si leemos nuevamente, usted puede leer en Efesios capítulo 2, nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, los que anteriormente estábamos bajo, y ahí empieza a hablar de esos tres. ¿Sí?
de Satanás, del mundo, de la carne. En este caso nos dice, no reine el pecado. Y cuando hablamos también de reinar, es en qué lugar tienes a Cristo entronizado. ¿Lo tienes en la sala, en la puerta? ¿En qué parte? No, en el centro de tu vida. El Señor es el centro, el Rey de Reyes es aquel que debe estar entronizado en tu vida. Amén. Y por tanto nos dice, frente a este primer principio bíblico, en vuestro cuerpo mortal, de modo que ¿qué? Le obedezcáis ¿en qué? En sus concupiscencias, en sus deseos, pasiones. ¿Qué hace un rey? Reina. Pero aparte de reinar, gobierna. Por eso habla de obediencia. Obediencia. Si usted tiene al Señor entronizado, Él es el que debe reinar y gobernar. Amén. La corona española, inglesa, reina, pero no gobierna. No tienen decisiones de punto de vista de manejar la política de esos países, pero existen como reyes. Satanás quiere reinar día a día en su vida a través del pecado. A través del pecado. Por tanto, no estamos llamados a darle permiso a Satanás que tome el lugar del Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. El segundo es ni tampoco, es decir, no reina ahora, ni tampoco, otra negativa, otra advertencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Presentar es usted en presentar oportunidad para pecar. En la cual, ¿se acuerdan? Y ese es el ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿no? En el caso de David dice la Escritura que estaba en la época de que los reyes iban a la guerra. ¿Y qué hizo él? Se quedó en su palacio y empezó a ver lo que no debía ver. La mujer de Urías, presentar nuestros miembros. Amado, si usted ha tenido problemas con el alcohol, ¿cómo va usted a estar buscando ocasión de andar con personas en las cuales usted, no, yo le estoy predicando, pero si usted va a entrar a un lugar de esos a predicar, vaya a la casa de ellos mejor? ¿Sí? Usted lo puede hacer, le puedo decir, pero usted de una manera u otra está presentando. Igual manera, cuando hablamos de presentar, nos referimos a esos comportamientos que tenemos, en los cuales nos salimos de lo que dice la Biblia para agregarle nosotros, presentar también nuestros miembros. Cuando habla de miembro ahí, habla de las partes del cuerpo, habla del uso que hacemos de ella y nos dice que el presentar nuestros miembros al pecado como ¿qué? Instrumento de iniquidad. Nuestros miembros, nuestro oído, nuestros ojos, nuestra boca, nuestra mano, nuestro cuerpo se vuelve un instrumento para pecar y hacer pecar. Para pecar y hacer pecar. Entonces, sobre estos temas son interesantes porque a veces nos quedamos con el primero. No, a mí no me está gobernando Satanás, pero estamos presentando nuestros miembros al pecado. Al pecado. Venga, hermana, yo oro con usted, venga acá, los dos. Oh, usted no puede hacer. La Biblia dice que Jesús estuvo con la mujer del pozo, los dos solitos. ¿Sí? Pero si usted lee todo, dice que los discípulos se asombraron de que estaba con una mujer. ¿Sí? No presentéis vuestros miembros al pecado. Y podemos seguir ahondando sobre esto a razón de que si no presentaos vosotros ¿qué? Mismos
Jesús, ¿a quién? A Dios. Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Usted no va a presentar su cuerpo como instrumento para pecar y hacer pecar a los demás, ¿sí? Ni tampoco va usted a ser ese instrumento para hacer pecar al hermano, como les decía, sino dice que seamos instrumentos delante de Dios. ¿Para qué? Para ser esos instrumentos de justicia. Lo que decimos, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, en fin. Y el tercero, mis amados hermanos, recoge los dos primeros. Porque el pecado, otra vez, no se enseñoreará de vosotros. Ah, es que yo soy débil. No, Señor, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la observancia. Ahí, cuando habla de ley, habla de la observancia. No estáis bajo la ley, bajo la observancia, sino bajo la ¿qué? La gracia. La gracia, el favor inmerecido. Ahora, cuando habla ahí, no se enseñoree, habla de pertenencia. El Señor es amo, la palabra ahí es amo, pertenencia. Usted no se pertenece, por tanto usted no debe dejar que reine el pecado en usted, en su cuerpo mortal. Y porque usted no se pertenece, pero Satanás va a decir, tú me perteneces todavía, acuérdate lo que usted hacía antes de que estar ahora que cristiano, ahora que pastor, ahora que misionero, ahora que evangelista, ahora que directora de alabanza. Nos acusa. Él va a reclamar, porque él antes era aquel a quien nosotros por voluntad habíamos entregado. Y dice, no se señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la observancia. ¿Qué es la observancia? La observancia es aquella en la cual usted está escudriñando las escrituras para aplicarla a otro y no a su propia vida. La escritura le llama fariseísmo. Cuando yo ando bajo la observancia, cuando hago esto es para que la gente no note mis pecados o mis errores, sino que se enfoque en los de otros. Usted puede leer ahí en la escritura cuando los fariseos actuaban de esa manera. Siempre buscaban alguna ocasión para tentar al Señor Jesús. Luego encontramos en la vida del apóstol Pablo que le correspondió siempre lidiar con ese tipo de personas en el judaísmo. Entonces nos dice, pues no estáis bajo la observancia. La observancia, vuelvo y les comento, es aquella actitud que muchos creyentes caen, en la cual siempre estamos señalando lo que la Biblia dice a otro, pero no lo que me dice a mí para transformar y cambiar. Y de igual manera nos dice por qué no debemos vivir bajo la observancia, porque estamos bajo la gracia, porque somos salvos. No somos salvos porque estemos bajo una observancia de distraer la atención de nuestra vida que llevamos, sino porque mostramos lo que somos por ser salvos. ¿De qué manera podemos encontrar eso? Bien, vamos a los versículos 10 y 11. Dice, porque en cuanto murió, ¿quién? Cristo, al pecado murió ¿cuántas veces? Una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y dice el 11, así también ¿quiénes? Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y ahora dice con S mayúscula, Señor nuestro. Por eso, si usted recibió a Cristo como Salvador, debe también tenerlo como su Señor.
Por eso la invitación no es solamente ven para que seas salvo, sino ven para que Jesús sea el Señor y Salvador de tu vida. Señor. Y por tanto, si Él es nuestro Señor, no va a reinar pues el pecado en usted y en mí, ni tampoco vamos a presentar nuestros miembros al pecado. Y por tanto, el que va a querer reclamar Satanás, que somos propiedad de él, le vamos a decir no, porque no vivimos bajo la observancia, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 12, vamos a terminar. 12, versículo 1 dice: así que hermanos, esto no es para los inconversos, así que hermanos, ¿os qué? Os ruego, ¿Por la qué? misericordia de Dios, ¿Qué debemos hacer? que presentéis Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo. ¿De qué manera ese cuerpo debe ser sacrificado vivo, santo, agradable a quién? a Dios, Que es vuestro culto racional. diario, todos los días. No, es que yo ayer, no, todos los días. Porque usted y yo debemos mantenernos al margen del pecado. Así es, así es. ¿Y quién hace eso? El Señor. En 2 de Tesalonicenses capítulo 5 y 23 nos dice la hermosa palabra de Dios. En la primera epístola a Tesalonicenses capítulo 5, 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean ¿qué? Guardados. ¿De qué manera? Irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no quiere que usted y yo tengamos pecados no confesados, en los cuales el diablo siempre nos va a querer avergonzar y nos está avergonzando. Ni tampoco que presentemos nuestros miembros o dar oportunidad para lo que dice Pablo, lugar al diablo, al pecado. Ni tampoco nos reclame el señorío o que somos de su propiedad por la vida que llevábamos antes. Y termina diciendo aquí: hasta la venida del Señor, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿De qué manera entonces no va a reinar el pecado? En primer lugar, debemos mantenerlo al límite a través de esa obra de santificación por completo que hace Dios, cuerpo, alma y espíritu, pero también a través de la palabra de Dios, a través de ella. Vamos a orar, dando gracias. Amado, poderoso Señor, aquí estoy, reconociendo, Señor, cuántas veces, oh Dios eterno, he pretendido, oh Dios eterno, luchar con mis fuerzas para que el pecado no reine, sabiendo de que yo no me pertenezco, sino que pertenezco a ti. Y ahora el Espíritu Santo y tu palabra que reina en mi corazón y en mi vida es aquella que me ilumina para tomar decisiones que te agradan a ti y comportamientos que te honren a ti. En la cual también, cuando Satanás quiere reclamar a través de algún pecado no confesado, puedo acercarme confiadamente para ese oportuno perdón y socorro, no para salvación, sino para santificación. Te imploramos, Señor, que en todo momento esa obra de santificación, que es un proceso hasta que tú vengas, como dice ahí el apóstol, Señor, sea completado, y a través de tu palabra, la cual es verdad, tu palabra es verdad, nos purifique, nos limpie. En tu nombre te lo imploramos. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Gracias.